En el día de ayer conocimos la noticia que el juez Andrés Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por Celeste Fierro del Movimiento Socialista de los Trabajadores, FIT Unidad, y la agrupación Jubilados de Izquierda por el abuso y maltrato institucional contra adultos mayores el día martes pasado en el Luna Park. ¿Se acuerdan? El desastre que fue la colocación de vacunas a los adultos mayores. Bueno, de eso se trata el amparo. Celeste Fierro está comunicada con nosotros. ¿Cómo te va, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Te saludo. ¿Qué tal? Y a Gracias toda la por audiencia. atendernos, ¿eh? No, por favor, a ustedes por el llamado. Bueno, alguna vez estuviste en el programa, ¿no? En un encuentro de mujeres, algo de eso, me parece. ¿Mm? Puede ser, sí, sí. Sí, bueno, vuelvo a saludarte, Celeste. Mira, queríamos saber, ¿por qué decidieron presentar este amparo y qué es lo que esperan una vez que se determinen las responsabilidades? El amparo porque en realidad, más allá de la denuncia pública, lo que hizo el gobierno de Larreta fue incumplir justamente una ley que está desde 2015. Una ley en la que habla específicamente de cómo prevenir y proteger integralmente a los adultos mayores, tanto de abusos como de maltratos. Y en uno de sus artículos habla de el maltrato y abuso institucional. Y eso es lo que hizo el gobierno de la ciudad, como bien decías vos, el martes pasado, porque se habla de negligencia, se habla de poner en riesgo la salud, el estado físico, mental, la seguridad de los adultos mayores por políticas por parte del Estado, y eso es lo que hicieron el martes pasado. Entonces nos parece importante, más allá de la denuncia pública, sino que también que se investigue hasta el fondo. Y bueno, y el día de ayer nos dio la alegría, por decirlo de alguna forma, que en el juzgado administrativo y contencioso de la ciudad se dio lugar, digamos, a la presentación. Ahí el juez Gallardo, como bien vos decías, ya notificó al gobierno de la ciudad y tienen 10 días para responder, y nosotros lo que esperamos es que esto no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir, y lo cierto es que vemos cómo sigue siendo, o sea, la responsabilidad que tiene el gobierno cree que solamente con un pedido de disculpas se va a resolver, que fue lo que hicieron los funcionarios al día siguiente, luego de ver en las imágenes, con el relato de las jubiladas, de los jubilados, de lo que padecieron, y bueno, y esa es la realidad. Entonces, bueno, se tiene que investigar, el gobierno va a tener que responder. Lamentablemente, ¿qué querés que te diga? Yo creo que van a decir, como salieron en los medios, decir que fue un traspié y que ahora ya está todo solucionado. Bueno, ese traspié es injustificable, es una insensibilidad nuevamente del gobierno de la ciudad para el trato con las adultas y los adultos mayores. Bueno, y por eso hicimos esa presentación, como decía, junto con nuestros compañeros y compañeras de Jubilados de Izquierda, y además con el asesoramiento del CADU, que es el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, para que esto vaya hasta el final y que de verdad no se repita, porque estamos en el medio de una pandemia, cuando las personas de riesgo son los adultos mayores, y cuando estamos discutiendo sobre un tema como es la vacunación, que también se abre otro debate aún más, que es en relación a la necesidad que existe no solamente en la ciudad, sino a nivel país y a nivel mundial, de tener vacunas realmente para todas y para todos. Ya que en la ciudad, semanas atrás, se sabe y se dio a conocer el acuerdo que hay con las prepagas, entonces no es para todos igual. Entonces en esto creemos que es fundamental también avanzar en discutir que hoy lo que hace falta con las vacunas para que lleguen a todas y todos es que se eliminen las patentes, para que pueda haber una producción real, en cantidad, para satisfacer a la población, no solamente del país, sino a nivel mundial. ¿Saben una cosa? Un dato, les digo, lo que se está fabricando acá, o sea, las dosis que están haciendo en Argentina, ya supera la cantidad de lo que se pudo haber vacunado hasta ahora. Y sin embargo, ninguna de esas dosis se utilizaron en el país. Estamos hablando
de lo que hace AstraZeneca, ¿no? Del laboratorio Sigman. Ajá. Ahora, yo quiero aprovechar porque aparte vos fuiste candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires y aparte, bueno, ya en junio, de acuerdo a lo que dijo hoy la justicia electoral, se lanza la campaña para las PASO. Y todos sabemos que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la nación apuestan mucho a las vacunas en las elecciones. ¿Vos estás de acuerdo con cómo se ha cambiado el tema de vacunar primero, por ejemplo, a los docentes, primero a gente que se vacunó joven que a los adultos mayores? ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Cómo se cambió, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿O no estás de acuerdo? ¿Cómo es? Mira, yo creo que lo que hay que discutir, por eso decía, se tienen que ver de qué manera se llegan con dosis suficientes para toda la población, porque si no ahí siempre va a terminar siendo quién es el que va primero, y nosotros lo dijimos desde un primer momento, o sea, son los grupos de riesgo y los esenciales. O sea, al día de hoy hay personal de salud que todavía no está vacunado, entonces en ese caso se pone más a la orden del día la discusión de la producción de vacunas, porque no puede ser que termine siendo la discusión quién es el que tendría que vacunarse primero, sino justamente que se pueda vacunar a la mayoría de la población. Y vuelvo a insistir con la liberación de las patentes, porque solamente 6 laboratorios los están haciendo a nivel mundial, y de hecho desde la Organización Mundial de la Salud plantean que con la producción de solamente esos 6 laboratorios, para fin de año a nivel mundial no va a llegar al 20% de la población inmunizada. O sea, en el país recién van el 1% con las 2 dosis colocadas. Entonces, estamos muy lejos de lo que hace falta, y lo que me parece además de la discusión de las patentes es que, como vos decís, cuál es el orden, cómo, dónde, bueno, eso las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en particular enfermería, tendrían que ser los primeros, las primeras en ser quienes armen todo el plan de vacunación, porque son quienes conocen la tarea, el tiempo que lleva, cómo se tendría que hacer. Entonces en eso creo que es necesario, además de la liberación de las patentes, para tener mayor cantidad, mayor producción, que sean las trabajadoras y los trabajadores de la salud quienes tienen la cabeza de este plan de vacunación. Celeste, el tema de las vacunas dejó de lado un tema que a mi juicio y al juicio de muchos infectólogos también, ¿no? Es importante, que es el tema de los tests. ¿Por qué pensás que no se quiere nadie testear? Por ejemplo, se dijo que se tenían que testear los docentes y no se quiso testear prácticamente ninguno. Hay no llegan a los 30.000 los docentes testeados. Empezaron las clases sin haberse testeado, y en la provincia de Buenos Aires dicen que los tests no son necesarios, y acá dicen que sí, pero igual no se testea. ¿Cuál es la posición tuya y la posición del partido de ustedes sobre el tema de testeos? Nosotros desde un primer momento lo que planteamos fue la necesidad de los testeos masivos, porque ahora lo que está viendo es que sigue, no solamente se mantiene la cantidad de casos, sino que empiezan a aumentar, y van a aumentar más aún, porque estamos entrando a estación invernal, donde justamente hay mayor cantidad de casos. Entonces los testeos es algo clave para poder identificar y para poder cortar que siga avanzando la circulación comunitaria. A mí me parece, hay que ver la diferencia. Acá en la ciudad, durante las vacaciones, instalaron distintos centros de testeo para el turismo. Bueno, ahora esos centros de testeo se levantaron. Entonces, para el turismo, para fomentar el turismo y demás, había centros de testeo, pero ahora tenés que conseguir turnos a una semana, por ejemplo. No están habilitados todos los lugares. Y digo, a los docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le habían puesto 3 lugares nomás para poder hacerse los centros de testeo. Entonces, sí, en eso también creo que son las condiciones, porque después la discusión la centran en quiénes se testean y en quiénes no, cuando sabemos, y por denuncias no solamente de la docencia, sino también de las familias, de las condiciones en las que están muchas de las escuelas, donde se tienen que cerrar las burbujas porque hay posibles casos,
donde no están los elementos necesarios para poder tener las clases de manera virtual, que se viene denunciando desde el año pasado, digo, cuando empezó esta nueva normalidad, como se plantea. Entonces yo creo que los testeos es algo necesario y que para eso hace falta inversión, hace falta mayor personal, que Celeste, es lo que van recortando. Perdón. Celeste, yo acompañé a una persona a testearse de un día feriado, antes que empiecen las clases, pidió el turno el día de antes. Y antes que empiecen las clases se testearon 10.000 docentes. Yo la pregunta era, vos me decís hay 3 lugares nada más, sobraron test para los docentes, el trámite perdimos, yo estuve en la rural, así que perdimos 25 minutos, media hora. No, yo de hecho me testé ¿por qué no se quieren testear volví a visitar a mi mamá? Docentes? No creo que no se quieran testear. No, pero me parece que no hay ese sentimiento, al contrario. ¿Y por qué no? Hay 110.000 personas que trabajan con docencia, auxiliares, y se testearon nada más que 30.000. Eso, no sé, o vos pensás que los sindicatos por ahí dijeron que no se testearan porque no convenían, no sé. Pregunto porque yo escuché, y te escuché recién también, todo el problema, lo que fue llegar a la presencialidad, etcétera, que por suerte está funcionando bastante bien, ¿no? Hay pocos contagios, por lo menos en la ciudad. Pero sí, en realidad eso se desconoce bastante, porque ya insisto que se han cerrado muchísimas de las distintas burbujas por posibles contagios, por contagios. Yo te digo porque tenemos la información, 110 burbujas, hay 45.000 burbujas, lo cual es un éxito, si te pones a analizar, ¿no? Digo. Y no sé cuál es, digamos, yo de lugares que conozco hay escuelas donde no han tenido problemas y otras que no tienen clases desde que empezaron, por ejemplo. Claro, sí. Ya no sé cuál es el éxito, porque en realidad hay una desigualdad bárbara con aquellos que pueden tener y aquellos que no pueden tener clases. Claro, sí, y el sistema privado también. No, yo preguntaba por qué se sacó de agenda. Tienes clases vía virtual. Claro. ¿En qué condiciones? Claro, igual las clases vía virtual, uno la verdad que valora muchísimo lo que han hecho todos los docentes, ¿no? Fue muchísimo lo que hicieron virtualmente, pero evidentemente no tuvo los resultados que hubiera tenido que tener, ¿no? Por ahí se habría tenido que haber hecho aperturas y cerraduras como se hacía en otros países, ¿no? ¿Cómo lo ven eso ustedes? ¿O estaban de acuerdo? Se tendría que haber discutido y tener en cuenta con anticipación las condiciones, digo, porque está claro y todos queremos la presencialidad porque entendemos las dificultades que existen a través de impartir algún tipo de conocimientos, de compartir, porque no es solamente una cosa desde la docencia, sino que es un ida y vuelta en compartir dentro de la escuela, dentro del aula. Y sin embargo, en un año tampoco están las condiciones para que se puedan dar en mejores condiciones las clases de forma virtual. Ni te digo con una niña de 4 años, como es en el caso de mi hija, que es imposible que tengan en sala de 5 clases virtuales, digo, o sea que es muy dificultoso. Pero entonces, pensar en esas condiciones, porque después volvemos a lo mismo, es la desigualdad que hay en quienes tienen conectividad y en quienes no tienen conectividad, quienes tienen una escuela que están en condiciones y quienes no pueden asistir a la escuela porque las escuelas no están en condiciones. Entonces, en eso creo que es muy complejo. Por eso nosotros desde un primer momento, no solamente como partido, sino acompañando a nuestras compañeras y compañeros docentes, es la necesidad de la presencialidad en condiciones donde estén todos los elementos, donde las burbujas sean burbujas reales, porque después la otra realidad es que no es que son burbujas solamente de 10 o 12 niños, sino la docencia al estar súper precarizada tiene más de una burbuja, ni hablar en el nivel medio, donde dan distintas clases en distintas escuelas, entonces es muy complejo y no se tuvo participación en la comunidad educativa, entonces creo que es necesario y así lo seguimos haciendo en cada una de las escuelas, ir siguiendo cómo va evolucionando.
Está muy claro, Celeste. Bueno, aprovecho que hoy se supo que va a haber paso el 8 de agosto. Lo decidió la Cámara Electoral. ¿Vas a ser candidata nuevamente por el FIT Unidad? ¿Cómo está eso? ¿Siguen unidos? Sí, por supuesto, seguimos dentro del Frente de Izquierda Unidad, los 4 partidos. Y bueno, esta noticia, las idas y venidas, que en su momento lo planteamos, que la suspensión, pasar de fecha y demás, siempre era en conveniencia de los partidos tradicionales y no, como decían, en función de la pandemia, que lo ponían como excusa, sino que era parte de si cerraban o no cerraban. Bueno, ahora veremos si termina siendo las PASO el 9, y bueno, y nosotros, por supuesto, para seguir fortaleciendo la necesidad de una alternativa, de una tercera alternativa, que es por izquierda, que es por Frente de Izquierda Unidad, y seguramente volveré a ser candidata por la ciudad. Ajá. No irían tampoco en las PASO con diferentes listas, sino que harían estos acuerdos que van rotando, ¿no? Los acuerdos de rotación son siempre parte de la historia del Frente de Izquierda Unidad, de la izquierda en general, lo hemos hecho desde hace años, y bueno, nosotros apostamos a poder llegar a acuerdos donde todas las fuerzas tengan visibilidad para potenciar aún más al frente. Si se suman hasta más fuerzas, creo que eso va a ser algo para potenciarlo, y si no hay acuerdo, las PASO son una herramienta, digo, no estamos cerrados a eso, pero bueno, nuestro objetivo es seguir fortaleciendo a la izquierda como una alternativa, porque no solamente estamos a la hora de acompañar cada una de las luchas, de denunciar lo que falta, sino que tenemos propuestas concretas, porque entendemos que el no se puede es el que nos ha traído hasta acá, sino al contrario, teniendo una política coherente, decisión para aplicarla, se puede avanzar teniendo en cuenta de garantizar los derechos para las mayorías, y eso es lo que planteamos desde el MST en el Frente Izquierda Unida. Celeste, tengo muy poco tiempo, pero ¿podrías resumirme en 2 minutos? 2 minutos, mira, te pido para algo que necesitaríamos hablar otra vez y lo vamos a hacer. Pero ¿me podrías resumir en 2 minutos cómo ves el gobierno nacional, que es lo que más nos interesa por el tema de la inflación y todo lo que está ocurriendo económicamente, el tema salud y bueno, y todos los desaciertos? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo veo que han tomado una decisión política desde que han asumido, más allá del doble discurso, que seguirle dando garantías a un sector que son los empresarios, las corporaciones, al propio Fondo Monetario Internacional, que de hecho, repudiable que con 5 años del golpe sea Guzmán el que se siente a discutir con el FMI, cuando justamente en la época de la dictadura se septuplicó la deuda. Bueno, es todo un dato. Creo que hay una línea, digamos, que va hacia ese sector, que va para seguir fomentando el extractivismo, y vemos que siempre los que terminan golpeados son los trabajadores, las trabajadoras, porque como bien vos decías, el cálculo inflacionario que festejaban la semana pasada, que daba menos del 50%, pero es de un 48% de inflación, estamos hablando que las ofertas paritarias en algunos de los casos llegan al 30%, entonces ahí vemos cómo golpean a la masa salarial de las y los trabajadores, que han perdido gran capacidad de justamente de compra de sus salarios por la inflación y por las políticas que se vienen llevando adelante. Entonces creo que eso es lo que ha definido el gobierno, que hay un sector que esperaba que vaya para otro camino, que empieza a tener mucha desilusión, y bueno, nosotros planteamos, como te decía antes, del Frente Izquierda Unidad una tercera alternativa, porque tampoco es cambiemos, el macrismo y todos estos sectores que han sido los que han hundido al país en los últimos 4 años, y bueno, entonces hace falta otra cosa, y hoy está más planteado que nunca. Por eso insistimos en medidas que desde la izquierda venimos planteando desde hace mucho tiempo, como les decía al inicio, la necesidad de la unificación del sistema de salud, cómo tener un salario universal, poder discutir el reparto de horas de trabajo para que quienes no tienen trabajo tengan trabajo y que tengan salarios de acuerdo a la canasta básica. Bueno, todas esas medidas no solamente son posibles, sino que son sumamente necesarias. El problema es que hay que tocar intereses, y que son justamente los intereses
que los distintos gobiernos hasta ahora no han querido tocar, que son los de los poderosos, de los capitalistas, y bueno, nosotros en eso somos muy claros y concretos porque defendemos a las mayorías, a las trabajadoras y a los trabajadores. Celeste Fierro, muchísimas gracias por esta comunicación. Una sola cosita. El sábado 20 hay un ruidazo por el tema de las vacunas bajo la consigna, la vacuna para los viejos y para la gente de riesgo, bajo la consigna que la consigan. Sé que hay algunos sectores de izquierda con los cuales hablé que iban a participar. ¿Ustedes participan? Mira, todavía no lo hemos discutido. Hay que ver bien cuáles son los sectores que convocan. Nosotros, por supuesto, como te decía antes, el defensor de la tercera edad de la ciudad. Estamos por que haya vacunas para todas, para todos, y seguramente, si así es, y eso es lo que está peleando, estaremos, como vamos a estar en la jornada con las jubiladas y los jubilados en Congreso, para seguir pidiendo y exigiendo sus condiciones para, después de haber trabajado toda su vida, tener este tiempo para poder vivirlo dignamente. Entonces, seguramente lo discutiremos y avanzaremos en participar. Muchísimas gracias, Celeste, muy amable. No, gracias a vos. Saludos para vos y para toda la audiencia. Gracias, muy amable. Hablábamos con Celeste Fierro del MST, del FIT Unidad. Ha sido candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, y lo más probable es que también sea candidata para las elecciones que empiezan el 8 de agosto, digo empiezan porque son las PASO y terminan el 24 de octubre. Bueno, interesante todo lo que escuchamos. De paso, hay algo que habíamos hablado antes, pero al final no quedó no lo charlamos, es que hoy, en este mismo momento, y están movilizada la izquierda pidiendo por los jubilados contra el ajuste, y sabemos que también participa Celeste Fierro y participa el MST.